Año 1865. 3 países firman un pacto secreto para ir a la guerra contra el Paraguay. Lo que está a punto de ocurrir será una de las mayores catástrofes humanas de la historia del continente. Algunos la llaman la Guerra de la Triple Alianza. Otros, simplemente, un genocidio. Soy Natalia Lenzner y esto es Pasado Reescrito, el podcast donde viajamos al pasado para escuchar lo que no siempre nos quisieron contar. Hoy, la Guerra de la Triple Alianza. Para entender esta guerra hay que mirar el contexto. Paraguay, bajo el gobierno de Francisco Solano López, era una nación que había evitado el endeudamiento con potencias extranjeras. Tenía ferrocarriles, telégrafos, astilleros, industria metalúrgica y un ejército nacional. Comparado con sus vecinos, Paraguay era un proyecto de modernización propio, autárquico y peligroso para el modelo agroexportador que se comenzaba a imponer en la región. Este Paraguay quiere cerrarse al comercio. Eso es un obstáculo para el progreso, nuestro progreso. En 1865, Argentina, Brasil y Uruguay firman el Tratado Secreto de la Triple Alianza. Se comprometían a destruir el gobierno de López, ocupar el Paraguay y repartir sus territorios. El pueblo paraguayo no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La guerra duró 6 años. Paraguay fue invadido, arrasado. Su población pasó de aproximadamente 500.000 personas a poco más de 100.000. El 95% de los varones adultos murió. Murieron niños, ancianos, mujeres. La resistencia se volvió desesperada. Francisco Solano López murió luchando hasta el último momento, gritando su famosa frase: «Muero por mi patria». La versión oficial argentina hablaba de una guerra justa, de que Paraguay había provocado. Pero, ¿cuáles eran los verdaderos motivos? ¿Por qué 3 países necesitaban destruir a uno? Brasil quería aumentar su influencia sobre Uruguay y Paraguay. Uruguay estaba dividido en guerra civil. Y Argentina, Argentina quería que el comercio fluyera libremente por los ríos, sin controles. Pero también quería frenar el modelo paraguayo, un país soberano que no se endeudaba con potencias extranjeras y que desarrollaba su propia industria. Era peligroso para quienes apostaban a un país agroexportador, dependiente, abierto al capital británico. La guerra fue larga, cruel, desigual. En los últimos años, el ejército paraguayo ya estaba formado por niños. López no se rendía, y los aliados no paraban. ¿Querían terminar con un gobierno o con una nación? Y esto nos lleva a la pregunta incómoda. ¿Fue esto un genocidio? La ONU define genocidio como la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En esta guerra no hubo un plan formal de exterminar al pueblo paraguayo por su etnia. El objetivo declarado era derrotar al gobierno de López, pero los hechos superaron los objetivos. La resistencia paraguaya continuó aun cuando ya no quedaban soldados. Combatieron civiles, mujeres, niños. El ejército aliado arrasó pueblos, destruyó infraestructura, quemó cosechas. Muchos murieron de hambre, de fiebre, sin acceso a asistencia médica. Fue una guerra total. Y por eso, hasta el día de hoy, historiadores debaten si lo ocurrido fue o no un genocidio. Pero, ¿importa si lo fue o no? ¿Si el resultado fue la casi desaparición de un pueblo entero? En Paraguay, la guerra es recordada como una tragedia nacional. En Argentina, durante mucho tiempo, apenas se habló de ella. Y lo poco que se dijo fue justificación. La guerra contra Paraguay fue necesaria para consolidar la nación. Pero, ¿qué nación se consolida sobre 400.000 muertos? Después de la muerte de López, en 1870, Paraguay quedó devastado.
el país perdió casi toda su infraestructura, su población masculina y gran parte de su territorio. Brasil ocupó Paraguay hasta 1876. La deuda de guerra sumió al país en la ruina económica durante décadas. Argentina anexó territorios y Uruguay simplemente quedó alineado con el poder regional. La Triple Alianza nunca fue juzgada por lo ocurrido. No hubo condena internacional, no hubo reparación, solo silencio. Paraguay tardó más de un siglo en recuperarse. Su población recién volvió a niveles preguerra en el siglo XX. Hoy, su historia se cuenta con orgullo, pero también con mucho dolor. Y mientras tanto, en Argentina, esta guerra se enseña como un dato más. Apenas una línea en los libros. ¿Por qué tanto olvido? ¿Qué nos dice eso sobre la historia que decidimos contar? O mejor dicho, sobre lo que decidimos callar. Y sin embargo, hoy Paraguay y Argentina conviven en paz. ¿Cómo puede ser? Pasaron más de 150 años. Lo que fue horror con el tiempo se volvió historia. Las generaciones cambiaron, las relaciones también. Hoy compartimos acuerdos, cultura, migración. Muchos paraguayos viven en Argentina, muchos argentinos en Paraguay. El Mercosur, la democracia, los acuerdos energéticos, los vínculos sociales reconstruyeron puentes. Porque al final, los pueblos no son sus gobiernos. Y aunque las élites de entonces eligieron la guerra, los de abajo, como siempre, pagaron el precio. Hoy, más de un siglo después, compartimos mercados, fronteras, costumbres. En Argentina hay familias paraguayas en cada provincia, hijos, nietos, trabajadores, estudiantes. Y sin embargo, casi nadie sabe lo que ocurrió entre 1865 y 1870. ¿Por qué esa parte de la historia fue borrada? ¿Por qué la masacre de un pueblo hermano no está en los programas escolares ni en los feriados patrios? Quizás porque incomoda, porque no encaja con la versión heroica del pasado que se nos quiso enseñar. Pero mirar el pasado sin maquillaje no es una amenaza, es una oportunidad. Una oportunidad de reconocer el dolor ajeno, de entender que la historia no está escrita en piedra, sino en tinta, en sangre y sobre todo, en silencio. Gracias por escuchar Pasado Reescrito, porque lo que no se dice también forma parte de lo que somos. Hasta la próxima.